Bien, voy a dar comienzo a este trabajo de la implementación de un software de circuitos magnéticos. Se necesita escoger un circuito magnético a nuestro gusto y por medio del programa FEM simularlo, de modo que con el análisis se pueda resolver las preguntas que planteó el profesor. En mi caso, escogí este circuito que se ve a continuación, en el cual quiero recalcar unos datos que no salen especificados en el diagrama, que son que posee un espesor de 5 centímetros y una corriente en el devanado de 10 amperes. Como se puede ver en el dibujo, tiene su número de vueltas que es 100, posee dos entrehierros con una abertura de 0.1 centímetros, tiene todas sus medidas especificadas y posee tres columnas. Además, se puede analizar cómo funcionan las conexiones del circuito por medio de los resultados que nos entregue el programa y reconocer las distintas herramientas que nos ofrece el software, ya que cuenta con una amplia barra de ítems. Con el programa FEM podemos observar valores tales como la intensidad de campo magnético, la densidad de flujo, entre otros parámetros. Y estos mismos datos entregados por el programa nos facilitan la simulación del circuito, ya que en un caso normal deberíamos de hacer nosotros mismos los cálculos referentes a nuestro circuito. A modo de introducción, definiré el programa FEM, el cual significa Finite Element Method Magnetics, o traducido Método de Elementos Finitos Magnéticos, que nos va a servir para analizar nuestro circuito magnético y además poder simularlo, que es la parte más importante, ya que podremos ver el comportamiento real del equipo. El programa de igual manera tiene la capacidad de simular otro tipo de problemas, como de flujo de calor, de corriente y problemas electrostáticos. También permite implementar parámetros de tipo físico para que nuestro ejercicio sea muy similar a la realidad a la hora de simularlo. Y por supuesto, los datos explícitos de nuestro ejercicio, como número de vueltas del devanado, distancias de extensión del circuito, si la existencia de entrehierros, los valores de las corrientes aplicadas al devanado, etc. Definiré los tipos de estudios que podemos resolver con el programa FEM, que son problemas de electrostática, que es donde se considera el campo eléctrico y su densidad de flujo. Están los problemas de circuitos magnéticos, donde el campo magnético se mantiene invariable en el tiempo. Está los problemas de flujo de corriente, que son problemas cuasi electrostáticos donde los términos de campo magnético se pueden despreciar, pero las corrientes parásitas son relevantes. Y están los problemas de flujo de calor, donde la conducción de calor es en estado estacionario. Ahora definiremos el método de los elementos finitos, que es un método de aproximación de problemas continuos, de tal forma que el continuo se divide en un número finito de pares o elementos, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados nodos. La solución del sistema completo sigue la regla de los problemas discretos. El sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser del valor de estas funciones en los nodos. El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o funciones de forma. El motivo por cual el programa FEM emplea estos elementos finitos es que aunque las ecuaciones diferenciales de interés parecen relativamente compactas, por lo general es muy difícil obtener soluciones de forma cerrada para todas las geometrías, excepto las más simples. Aquí es donde el elemento finito entra en juego el análisis.
La idea de los elementos finitos es descomponer el problema en un gran número de regiones, cada una con una geometría simple. La ventaja de dividir el dominio en varios elementos pequeños es que el problema pasa de ser un problema pequeño pero difícil de resolver a uno grande pero relativamente fácil. Específicamente, el programa FEM discretiza el dominio del problema usando elementos triangulares. Sobre cada elemento, la solución se aproxima por una interpolación lineal de los valores de potencial en el tres vértices del triángulo. El problema de álgebra lineal se forma minimizando una medida del error entre la ecuación diferencial exacta y la ecuación diferencial aproximada, como escrito en términos de las funciones de pruebas lineales. La problemática serían: ¿cómo será la intensidad en ambos entrehierros de ambos brazos? ¿Será muy notable esta diferencia? También podemos preguntarnos si es la misma densidad la que atraviesa por toda la longitud del brazo de circuitos. Estas son algunas problemáticas del ejercicio. Y para simular en el programa tenemos los siguientes pasos. Como primer paso tendríamos que dimensionar nuestro circuito y señalarle profundidad en el programa. Segundo paso, marcar cada nodo de nuestro sistema en el programa y unirlos. Como tercer paso sería buscar en la librería los materiales que se aplicarán al circuito. Y último paso, simular el circuito y analizarlo, gracias a las gráficas y las herramientas del programa. Bien, ahora mostraré el circuito magnético que voy a estar usando. Así es como me quedó en el programa. Siguiendo todos los pasos, vamos a tener este circuito referenciándonos de nuestro boceto. El diagrama se pueden observar los nodos, los parámetros del devanado y el entrehierro, y los entrehierros. Consiste en un circuito de tres brazos. El brazo del medio, que es más ancho, tiene un entrehierro de 0.1 centímetro. El tercer brazo es como del grosor como del primero y también posee un entrehierro de 0.1. Y el primero tiene el devanado de 100 vueltas, como se había especificado antes. En esta otra imagen es donde se encuentra el circuito completo, con una zona más grande que lo engloba, para que podamos observar el campo magnético presente en nuestro circuito. En el análisis de nuestro circuito observamos que con curva BH lineal se ve que corre por ambos brazos, el del medio y el del final, un flujo pequeño, pero en el del medio aún así tiene mayor intensidad que el entrehierro más alejado. Por ambos entrehierros se observa una baja magnitud del valor de Tesla. Gracias al mapa de color podemos concluir también que el flujo magnético no es igual por todo el brazo, ya que en el brazo del medio hay mayor flujo que en los extremos y en el centro hay menos flujo. En el brazo final hay mayor flujo por el centro y sus extremos poseen poco flujo magnético. La curva BH no lineal de nuestro diagrama no varía mucho y podemos analizar que su curva BH es la siguiente. Ya entrando en las conclusiones, analizaremos primeramente que podemos obtener muchos valores diferentes de un mismo circuito, variando ciertos parámetros. Ya lo vimos en mi circuito propuesto, por ejemplo, al utilizar el material de tipo puramente hierro y además una corriente específica, que en este caso eran 10 amperes. Y al cambiar estos valores, ya el gráfico de colores variaría, mayor o menor intensidad, al igual que modificando el circuito en general, como la añadición de devanados o etcétera. También vimos que el programa nos facilita básicamente todo el proceso de cálculos que requiere normalmente estos circuitos. Y aparte,
con un gráfico de color nos entregaba toda la información necesaria para el total de nuestro análisis. Como enseñanza personal, yo aprendí a utilizar el programa FEM, que ya de por sí tiene mucho contenido, aún por explorar, pero con el contenido aprendido se puede modelar gran parte de los circuitos vistos en cátedra.